Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y hoy os voy a traer el vídeo sobre el archivo del auto del 8M, sí, esa querella presentada contra el delegado del gobierno en Madrid por permitir las manifestaciones del 8M, lo cual se entendía que podía ser prevaricación porque se sabía el riesgo que se corría. Sabéis que han salido los informes de la Guardia Civil que han llevado a que Marlaska cese al jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid por el informe que emitió, y sabéis también que hice el otro día un vídeo sobre el informe del forense que estableció la grave negligencia del gobierno al permitir aquellas concentraciones. Bien, ahora se ha archivado la causa del 8M, pero todo lo que os han dicho, todo lo que habéis visto en los medios de manipulación es mentira. Yo tengo aquí el auto y os lo dejo abajo, así como el anterior, que resolvió sobre el recurso que quería la Abogacía del Estado y la Fiscalía que se archivara el procedimiento. ¿Se ha archivado? Sí, se ha archivado, pero os voy a explicar por qué. No es que se haya archivado porque se entienda que no hay negligencia, os voy a explicar ahora por qué y vais a quedaros totalmente escandalizados porque no es nada de lo que se ha dicho. Mirad, este auto del juzgado número 51 de Madrid empieza diciendo lo siguiente: el objeto de este procedimiento penal se circunscribe única y exclusivamente a las decisiones jurídicas adoptadas entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 por el delegado de Gobierno de Madrid, don José Manuel Franco Pardo, como autoridad administrativa con unas competencias determinadas legalmente sobre las concentraciones y manifestaciones que habían sido comunicadas a esta delegación por celebrarse en Madrid. Todo ello en relación con la crisis sanitaria. Bien, esto que va a decir ahora la juez al principio del auto es importantísimo y fundamental. Esta investigación no incide en otros encuentros multitudinarios sobre los que el delegado del gobierno no tiene competencia alguna por no tener lugar en la vía pública, sino en recintos privados o cerrados como auditorios, estadios de fútbol u otras, y por tanto no le fueron comunicados. Sobre esos no tenía competencia. Bueno, también quiero adelantar que solamente se sigue el procedimiento contra el delegado del gobierno porque, aunque la querella se interpuso también contra el presidente y otros miembros del gobierno, no es competente el juzgado de instrucción, sino el Tribunal Supremo. La querella se puso mal, se interpuso contra todos los delegados del gobierno de España y contra personas del gobierno de España, pero solamente es competente un juzgado de instrucción frente al delegado del gobierno en Madrid. El abogado que interpuso la querella se equivocó y lo hizo mal, por eso solamente se sigue contra el delegado del gobierno en Madrid. Bien, es importante, voy a deciros simplemente la síntesis de todo esto. Lo primero que dice la jueza es que deniega la petición de sobreseimiento libre realizada por la Abogacía del Estado. ¿Qué significa esto? Sobreseimiento libre significa que el procedimiento se termine para siempre. Y dice la jueza que no se va a acabar para siempre, se va a acabar de momento. Es un archivo provisional, un sobreseimiento provisional. Y por tanto el procedimiento se podrá reabrir en cualquier momento. Y en resumen, ¿qué dice? El ahora investigado señor Franco Pardo tomó posesión como delegado del gobierno en Madrid el 17 de febrero de 2020. En el ejercicio de sus competencias que por ley tiene atribuidas y en la horquilla temporal que nos ocupa, tuvo una absoluta y total inactividad jurídica. No hizo nada. No prohibió ninguna concentración ni manifestación entre el 5 y el 14 de marzo en protección del derecho fundamental a la salud. En los expedientes en los que había tomado ya conocimiento de alguna concentración o manifestación, no exigió absolutamente nada y no dijo nada. Incluso tras el anuncio de la Comunidad de Madrid de la suspensión de toda actividad educativa presencial el 9 de marzo, lunes, el delegado del gobierno, señor Franco, no hizo absolutamente nada, simplemente dictaba resoluciones de toma de conocimiento. Todas las resoluciones dictadas por el señor Franco durante el desarrollo de estas manifestaciones, antes o después, entre el 5 y el 14 de marzo, fueron simplemente tomas de conocimiento. Tuvo una absoluta inactividad jurídica, no hizo nada. Claro, este es un socialista, ¿no?, de pro. Como socialista de pro que le han puesto a dedo, pues bueno, ¿qué iba a hacer? Pues no hizo nada, ¿no? Nada de nada, como es lo que hacen los políticos. Y por eso es por lo que dice la jueza, que en esa horquilla temporal, pues lo único que hizo fue dictar resoluciones de toma de conocimiento de las concentraciones o manifestaciones. Nada más que toma de conocimiento, no hizo más. Y entiende la instructora que con los expedientes vistos del delegado del Gobierno de Madrid y su inactividad, lo que indiciariamente le parece es que los expedientes siguen un proceso muy automatizado que no se adecúa a la importancia de la materia que se ventila, que a fin de cuentas es un derecho fundamental, el de manifestación, y no consta que ninguna persona física o jurídica le solicitara al delegado del Gobierno de Madrid la prohibición de las concentraciones o manifestaciones. No consta que por parte de los empleados públicos de la delegación existiera una diligencia especial a la hora de informarse sobre los riesgos derivados de la enfermedad, y no consta que existiera una alerta clara y técnica dimanante de la autoridad sanitaria.
Y entonces existe el problema de que la prevaricación administrativa, el único delito por el que se sigue este procedimiento, exige un dolo reforzado, es decir, debe llevarse a cabo la conducta omisiva a sabiendas de su injusticia y no cabe condenar por dolo eventual, es decir, tiene que haberlo hecho adrede. Y lo que viene a decir aquí la jueza es que simplemente era un huevón, que no hizo nada de nada porque no hacía nada. Entonces no es que lo hiciera mal adrede, simplemente estaba tocándose las santas narices. Por lo cual, pues no entiende que pueda haber una prevaricación con un dolo reforzado, es decir, que lo hiciera mal adrede, que es lo que se exige para condenar por una prevaricación de este tipo. Así es de triste, efectivamente. Los políticos siempre tienen privilegios. Para ellos tiene que ser que lo han hecho adrede y demostrarse que lo han hecho adrede. A los demás, vamos, nos crujen por cualquier cosa, ¿no? Por cualquier mínima culpa o negligencia. Pero para un político, la prevaricación de los políticos tiene que demostrarse clarísimamente con un dolo, vamos, que no quepa lugar a dudas. Un dolo reforzado. Por tanto, un político que no ha hecho absolutamente nada no puede ser condenado por prevaricación. Esto es lo que llama Irene Montero, que ha hecho hoy un Twitter, decir que, bueno, os lo dejo ahí, mira, lo leéis vosotros mismos, da vergüenza ajena cómo se manipula una resolución judicial por los políticos, en este caso por Irene Montero, cómo se manipula porque saben que la inmensa mayoría de la gente no se va a molestar en leer la resolución judicial, pero vosotros sí, porque vosotros la tenéis abajo. Y finalmente, lo que hace es decir que se deniega el sobreseimiento libre interesado por la abogacía del Estado, es decir, el gobierno obviamente lo que quiere es que se sobresea libremente, es decir, que el procedimiento se archive para siempre, y la jueza dice que no, que hay un sobreseimiento provisional, es decir, que podría reabrirse el procedimiento en cualquier momento si se descubren nuevas pruebas. Y lo que hay que hacer es llevar esto al Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo es donde se puede dirimir todas las responsabilidades del gobierno porque es el órgano competente, y ahí llevarse el informe forense que había en este procedimiento, así como el informe de la Guardia Civil, que es también muy contundente. Ya se sabe que todo es mentira, el forense está, bueno, pues es que es de una ideología, la Guardia Civil no sé qué, o sea, aquí el gobierno a todo el mundo lo desacredita, ya sabéis, es la descalificación ad hominem, mal la Guardia Civil, mal el forense, mal esta jueza, porque esta jueza lo archiva, pero no está diciendo que no se haya hecho mal, lo que está diciendo es que ella no puede perseguir este delito porque solamente hay una querella por una prevaricación y ella no puede perseguir esa prevaricación porque simplemente el delegado del gobierno no ha hecho absolutamente nada y no puede perseguir a nadie más, o sea, se ha visto obligada a archivarlo, pero es un archivo provisional. Y es más, dice la jueza, gran parte de la solicitud de sobreseimiento libre se dedica a realizar una exégesis crítica del atestado de la Policía Judicial, o sea, la Guardia Civil. En opinión de esta instructora, al hilo de lo expuesto en fundamentos anteriores, lo decisivo es que no se ha podido demostrar indiciariamente que el señor Franco hubiera recibido documentación de autoridad sanitaria que le trasladase de manera cierta, segura y técnica el riesgo de la proximidad física de eventos masivos para la transmisión de la enfermedad. Esta es la razón por la que considera esta instructora que procede el sobreseimiento provisional y no libre. Los hechos no son atípicos y podríamos sostener en fase de instrucción la comisión indiciaria de un delito de prevaricación administrativa si se hubiera acreditado indiciariamente la concurrencia del dolo reforzado que el tipo exige. De no ser por la falta de acreditación del conocimiento previo del riesgo en virtud de notificación de autoridad sanitaria competente, consideramos que al menos esto debería haber sido sometido a un órgano de enjuiciamiento para que decidiera de forma definitiva si la conducta es o no típica, pues no olvidemos, esta fase procesal es la que permite el auténtico debate y a la postre el que se siente doctrina jurisprudencial sobre estas materias ciertamente técnicamente no sencillas de la prevaricación administrativa y por ello acuerda el sobreseimiento provisional. En conclusión y en definitiva, os resumo, se metió una querella, la querella estaba mal interpuesta porque se interpuso ante el juzgado de instrucción, frente al gobierno y frente a todos los delegados del gobierno de España. Simplemente es competente el juzgado de instrucción de Madrid frente al delegado del gobierno en Madrid, frente al gobierno no, porque es el Tribunal Supremo, y frente al resto de delegados del gobierno del país no, porque son los juzgados de instrucción de las diferentes circunscripciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que solamente puede seguir la instrucción frente al delegado del gobierno de Madrid y por prevaricación administrativa. Como la prevaricación administrativa requiere un dolo reforzado, esta jueza no ve demostrado que este señor, el delegado del gobierno, tuviera conocimientos suficientes para no permitir esas manifestaciones, que quede absolutamente demostrado. Y es más, como además no hizo nada, tampoco es que las permitiera, simplemente tomó conocimiento, su actitud pasiva, encima como político, le está protegiendo frente a esta querella y por ello hace un archivo
provisional de la causa, pero esperemos que se sigan en el Tribunal Supremo las causas frente al gobierno, porque el gobierno es el que puede ser realmente responsable, el que tenía la información, y no van a poder decir que ellos tampoco sabían, como ha hecho este, y ellos sí que han hecho y sí que sabían. Por tanto, entiendo y creo que habrá que ver lo que dice el Tribunal Supremo. Desconozco en este punto cuántas querellas se han interpuesto frente al gobierno. Yo estoy preparando la nuestra por el Movimiento de Regeneración Política de España, lo estoy terminando, no tengo prisa, porque creo que no hay que tener prisa, son 15 años para que prescriban los delitos de homicidio negligente por los que creo que se le puede imputar o se puede culpar o investigar al gobierno y luego condenar. Por tanto, no hay prisa, hay que ir cogiendo suficiente documentación. Ya tenemos el informe forense, tenemos el informe de la Policía Judicial, Guardia Civil, tenemos lo que dice esta jueza, lo que hay en este procedimiento y lo que va a ir apareciendo. Por tanto, no tengamos prisa en interponer las querellas. Ya se van a interponer, por supuesto que sí, y ya se va a juzgar, por supuesto que sí. La confianza ya luego que tengamos el Tribunal Supremo, pues bueno, ya dependerá de cada uno, pero creo que sí, que va a haber querellas y bastantes querellas, y creo que realmente va a haber pena de banquillo por lo menos, veremos si hay condenas también. Bueno, compañeros, ahora habéis comprendido la realidad de este archivo, que por qué se ha archivado. No se ha archivado en absoluto porque se entienda que no hay una negligencia, sino porque no se ha podido seguir adelante y nada más, simplemente porque no se ha podido seguir adelante por cuestiones procesales y jurídicas, pero no porque se entienda que no ha habido una absoluta negligencia al permitir las manifestaciones del 8M. Bueno, compañeros, si os ha gustado el vídeo, compartidlo, que todo el mundo sepa la verdad, porque los medios de comunicación están mintiendo, todo el gobierno está mintiendo, están infectando las redes con mentiras, diciendo que esto se ha archivado porque no hay delito, cuando eso es mentira. Compartidlo y que todo el mundo sepa que es justo lo contrario.